buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, doctor? Bueno, mejor no se puede. ¡Ah, qué bueno! Siempre con la humildad por delante. Sí, Ay, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Productiva? muy productiva, sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Me alegra bastante. Semana. Sí, agradeciendo al Creador por este nuevo día y que nos tiene otra vez acá en este escenario para compartir algunas cosas referentes a nuestra asignatura y en el cual pues estaremos conversando en, en este nuevo ciclo que nos corresponde en el día de hoy. Bueno, deseándole el mayor de los éxitos para este fin de semana y para la próxima y todo el tiempo que Dios les tenga o que nos tenga por delante. Mil gracias, doctor. Bueno, nosotros estamos trabajando con una asignatura que se llama geopolítica, que es lo que ocurre en los territorios con los asentamientos poblacionales, donde hay una serie de circunstancias que nos ayudan a tener una visión de lo que es esta relación tan estrecha entre tierra y seres humanos. Entendiendo que la geopolítica se convierte en una escuela para la paz. Es la forma de cómo llevar el derecho internacional a la buena convivencia en el mundo. No olvidemos que el ser humano es conflictivo por naturaleza, ¿no? Y si no, que lo digan las damas, que ellas ven el conflicto desde adentro hacia afuera. Es cierto. Pero que realmente el ser humano, por su naturaleza, pues lógicamente siempre tiene el ego, mm, digamos, a veces un poco exaltado con respecto a las buenas relaciones que se deben tener con, en este caso, con los demás países donde nosotros hacemos vida, representados por un factor que es el poder, que está concentrado en los diferentes representantes de la democracia que nosotros elegimos para que ellos tomen las políticas adecuadas y nos ayuden en esto. Entonces, en ese sentido, el Galtung, que fue el Premio Nobel de la Paz y quien trabajó con las escuelas de la paz, hablaba de que eh, era mejor aprender a odiar la guerra y a amar la paz y hacer algo al respecto. O sea, porque se habla mucho, se dice mucho, mucha teoría, pero realmente en la realidad, ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos aportando para esa paz? Vemos cómo todavía a estas alturas hay países que se encuentran Estar en guerra. en guerra y precisamente allí es donde vemos lo que hoy en día se llama el mundo multipolar y la multiculturalidad, en donde hay gobiernos, pero gobiernos de intereses por los El diferentes, poder. Sí. exactamente, por la expansión, por la hegemonía, por crear un imperialismo y demostrar los poderes que allí se tienen. Bienvenida Lenis, María, Nelcy, bueno, Gili, qué bueno que estamos hoy. Bueno, el perrito también. Bueno, en la geopolítica hay una serie de factores que se conjugan, ¿verdad? Para hacer el dinamismo dentro de lo que es esta disciplina en el mundo global. Entendemos que la globalización hizo que se derribaran muchísimas barreras, muchos límites y que comenzara a existir en el mundo una equidad para una armonía
más equilibrada. Sin embargo, nos ha costado muchísimo porque tenemos países que tienen mayores recursos, tienen mayor expansión, mayor poder, mayor avance en ciencia y tecnología, y otros países que no las tienen. Por lo tanto, dentro de lo que es el mundo geopolítico, que surge como una estrategia de la posguerra en la Primera Guerra Mundial, eh, comienza a expandirse para darle cabida a las buenas relaciones internacionales y evitar la guerra. Sin embargo, después de la Primera Guerra vino la Segunda Guerra y ahora estamos hablando de una posible tercera guerra que no creo que se dé porque no debería ser. No debería ser porque estamos en un mundo donde hemos evolucionado y se supone que no debemos involucionar. El territorio donde se asientan los grandes grupos humanos se hace con la finalidad de configurarse geopolíticamente. Recuerda que los grupos humanos buscan siempre, son esos espacios donde hay mayor concentración de los beneficios que puedan obtener como población, comenzando por los servicios, los insumos para la alimentación, para la convivencia, para la salud, la educación, que todo esté a la mano. Por eso encontramos dos poblaciones, una población urbana y una población rural, la cual nos genera una serie de características acordes con cada uno de estos escenarios. No es lo mismo la población urbana, que tiene todos los recursos a la mano, que la población rural, que pareciera como irrisorio, que son los que nos dan la materia prima para nuestra subsistencia, para nuestra nutrición y para transformarlo luego en productos semi-elaborados y terminados, y ellos son los más desasistidos que existen en el mundo. Es increíble cómo, lo decía Bernard Kleiber, que es un argentino, asesor del Banco Mundial, o sea que Argentina es el quinto productor de alimentos del mundo y sin embargo tiene una de las tasas más altas de índice de desnutrición. O sea, qué contradicción, ¿no? Pero así sucede porque dentro de las políticas de exportación, uno de los apartes de ello nos indica que nosotros debemos primero cubrir el mercado nacional, el mercado interno, y luego los excedentes los llevamos a la exportación a otros países. Sin embargo, nosotros exportamos hacemos todo. todo lo contrario, doctor. Ajá. Y hacemos todo lo contrario. Hacemos todo lo Primero contrario. exportamos y lo que quede. Y el lo que desecho quede. es lo que vamos a... Exactamente. Entonces allí entra en juego algo que se llama en la geopolítica el poder, que es uno de los factores de mayor fuerza en esta disciplina, porque es la que maneja, estructura, elabora y ejecuta las políticas públicas en las diferentes áreas que se componen las diferentes naciones o países donde nosotros hacemos vida. Así que esa importancia de lo que existe dentro del contexto geopolítico es buscando siempre el beneficio de la población. Y por eso se llama geopolítica. Las políticas son esas acciones que representan un beneficio para la comunidad, para la sociedad, para los grupos de asentamientos y que sirvan para tener una buena relación con los demás estados a nivel interno y, por supuesto, en el exterior con los demás países. Recordando que todos los países tienen límites, tienen áreas que son propias de su procedencia de fundación, de descubrimiento, como diría por allí, pero no es descubrimiento, sino que ya se encontraban asentamientos poblacionales y fueron creciendo, se conformaron en las famosas polis. Así que allí hay una serie
elementos, de factores, ¿verdad? Como el clima, el, el- el- los valores, las creencias, las mismas edades, las costumbres, la cultura, religión, los rangos. Y hay algunos aspectos que se pueden manejar desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Por ejemplo, los índices de mortalidad, los índices de natalidad, y que nosotros podemos medir. Sin embargo, hay otros factores que no se pueden medir, que tienen que llevarse, como le decía Thomas Kuhn, a un juicio de valor, y es en donde surgen los aspectos cualitativos, o sea, las cualidades que tienen las poblaciones, ¿verdad? En cuanto a sus costumbres, tradiciones, creencias, culturas, rasgos que son propios de ellos, y los valores que son tan importantes a la hora de estudiar las diferentes poblaciones. Entonces, allí el medio físico y la población siempre van a tener una relación estable o inestable. Depende del territorio que estemos viendo, porque no todas las tierras presentan las mismas características para ser pobladas. Por eso se estudia esa relación que existe entre los medios poblacionales y el medio físico. El hombre siempre va a buscar el beneficio, por supuesto, pero no todos los territorios hoy día pudieran ser tan estables para los seres humanos como lo plantea. Y así nosotros vemos hoy día con ese fenómeno de la migración, en donde las poblaciones se van trasladando a otros países, a otras latitudes, en búsqueda de mejor calidad de vida. Y es algo que está sucediendo en el mundo, y el mundo multipolar está permitiendo esto en los países que tienen mayor data en la historia y mayor desarrollo científico y tecnológico. Porque los países más nuevos, precisamente por esa juventud que tiene, hablándolo literalmente, dentro del contexto internacional y dentro del contexto de lo que es la geopolítica, pues no presentan las oportunidades como la gente quisiera. Sobre todo en nuestros países que, bueno, tienen dificultades económicas de unas características que no nos permiten desarrollar esos escenarios, esas facilidades, o que encontrar esas ventajas para quedarnos en pos de una mejor vida y que presentarles a la nueva generación. Por eso, hoy día, dentro de las agendas de las cumbres internacionales, siempre va presto algo que se llama el desarrollo humano sustentable y sostenible, que se apalanca en tres grandes elementos, como es el desarrollo económico, la preservación del medio ambiente y el bienestar de la comunidad o bienestar social. Si nosotros tenemos un desarrollo económico apropiado, podemos mantener el medio ambiente y poder sufragar los gastos que implica resarcir los daños que a veces le hacemos al medio ambiente en pos de una explotación desmedida, la falta de planificación, la falta de permisología, eh, hasta jugamos con la ignorancia de las personas en el afán de hacer dinero, cómo dañamos el ecosistema, que es el que nos permite a nosotros subsistir en las áreas donde nos hemos dejado o que nos hemos quedado para hacer vida. Entonces, el desarrollo humano sostenible y sustentable está pensando en qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones, qué vamos a darles por factores que le beneficien en cuanto a alimentación, al uso racional de los recursos naturales, renovables y no renovables. En este caso, como lo vemos en el petróleo, que es una fuente energética, un hidrocarburo que mueve la economía en el mundo, y lo vemos
en los actuales momentos donde hay un conflicto de diferencias entre Ucrania y Rusia. Rusia entendiéndose como una de las potencias más desarrolladas del mundo y que entra en ese mundo multipolar donde está Estados Unidos, China, Irán, y se asoma la India por allí, Alemania, son potencias que han ido mejorando sus economías a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero que a su par han hecho daño a la ecología y al medio ambiente. Entonces, para la agenda de la ONU del 2030, plantea una serie de detalles en cuanto al desarrollo humano sustentable y sostenible. Porque si nosotros pensáramos, ¿verdad? Como lo planteaba al principio de la conversación, en una tercera guerra mundial, se está hablando de que Rusia tiene suficientes armas nucleares como para acabar el mundo. Imagínense eso. Ahora, ¿qué sentido tendría acabar con el mundo? Allí es donde uno dice, bueno, realmente no es factible de que se nos dé una tercera guerra mundial. Sin embargo, somos a veces egocéntricos en el uso del poder y lo buscamos en un afán por expandirnos, un afán por mantener hegemonías, por mantener imperios, por tener mayores territorios, tener acceso a recursos naturales que podemos encontrar en otros países que no los tenemos en el nuestro. Y las políticas de los países desarrollados es consumir eh, los rubros que están en los países menos favorecidos y mantener sus reservas intactas. Entonces, eso es lo que el ser humano ha podido desarrollar a través del tiempo y que en los actuales momentos está causando una serie de situaciones que no son las más equitativas y que no mantienen armonía, porque dentro de las políticas que se ajustan a los nuevos tiempos, siempre va de lo primero, erradicar la pobreza. En ese sentido, todos los gobiernos en las cumbres del mundo apuntan hacia allá. Erradicar la pobreza, mejorar el medio ambiente, preservarlo y contribuir a que se mantenga y se mejore para las futuras generaciones, que haya un transporte de los beneficios que pudiéramos nosotros aportar desde el punto de vista científico y tecnológico. Porque en el afán de crecer científico y tecnológicamente, y en la industrialización de la materia prima, se hacen muchísimos estragos en los medios ambientes. Entonces, el hábitat va cambiando, el factor climatológico va cambiando. Estamos hablando de un recalentamiento de la Tierra. Estamos hablando que para el año 2000 se hablaba de que en el año 2030 se iba a desprender parte del Polo Norte, un gran iceberg, y sucedió en el 2010, o sea, 20 años se adelantó, lo que trastoca la fauna marina, trastoca la flora, la composición de la tierra, que es agua, ¿verdad? Pero agua no, de ese 100%, uno solo es potable. Los mares y los océanos van creciendo en niveles, en caudales, islas que van desapareciendo, terreno que vamos perdiendo, y una serie de factores que han ido surgiendo producto del desmán del ser humano por ese poder del cual habla la geopolítica. Entonces, todo esto va a determinar las diferentes regiones geográficas y cómo está distribuida la población para su producción y la comercialización de esa producción, que tiene que ver con todo lo que son las vías de comunicación y la interacción entre los factores de producción, las vías de comunicación y el mercado. O
Son tres factores que juegan dentro de las economías, como es la materia prima, ¿verdad? El sector primario, la industrialización, que es el sector secundario, y los servicios, que es el sector terciario. Llámese servicio del transporte y mercadeo de todos los productos terminados y semi-terminados. Hay algunos como son los rubros de la alimentación que llegan directamente y no necesitan transformación, otros necesitan de esa transformación y es a lo cual se le está apuntando ahora como la industria está trabajando todo lo que tiene que ver con la producción y las medidas que se están tomando para preservar el medio ambiente, contribuyendo también al desarrollo económico. Que haya una equidad, para que exista una armonía. Porque donde no hay equidad, se tiende al conflicto. Y es precisamente lo que se trata de evitar. La geopolítica a través del derecho internacional propone y propugna y siempre está llevando en el tapete la cultura para la paz. Convertir esa cultura para la paz en escuelas para la paz. Y uno podría preguntarse, ¿por qué a estas alturas hablando de escuelas para la paz? Bueno, lo vemos a diario. Estamos en un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a suceder? Aunque las proyecciones de los expertos políticos y geopolíticos hablaban de los posibles conflictos, y no solamente con esa nación, sino con otras naciones que tienen, unos que no tienen los recursos y otros que sí los tienen, entonces queremos expandir el poder hacia allá. Entonces, uno de los factores que influye es el económico, pero también el climatológico también nos ayuda. Hay países donde las estaciones son fuertes y no ayudan, ¿verdad? Para, por ejemplo, la siembra, lo cual los hace dependientes de las importaciones. Y tenemos que explotar otros recursos que se tienen, puede ser minerales o de otras áreas, para poder compensar y generar dinero y hacer esa importación. En el caso de nuestros países que tienen dos estaciones, que son de sequía y lluvia, pues son países privilegiados, tropicales, donde nosotros tenemos las posibilidades de cultivar y esa materia prima llevarla para la transformación y hacerlo de una manera adecuada, beneficiando a la población. Así que vamos entonces a tener una serie de factores geopolíticos estables y que nosotros podemos estudiar a través de unos indicadores como son la edad, el sexo, la distribución poblacional, las extensiones de territorio, la densidad de poblaciones, porque no todos los territorios están poblados. La mayor concentración de territorios se dan en aquellas zonas, en aquellas áreas que representan la mayor comodidad para las personas, donde tienen acceso a los servicios, tienen agua potable, tienen electricidad, tienen acceso a educación, tienen acceso a la salud. Y como les decía, hay dos tipos de población, la población rural y la población urbana. Quisieran casi todos irse a la población urbana si vamos en cuanto a beneficios, porque allí está todo a la mano. Sin embargo, ¿quién va a producir? ¿Quién va a producir la alimentación? Pues los que viven en las zonas rurales. Y que las políticas públicas de ese agente que es el poder deberían ir a ayudar a solventar también las diferentes deficiencias que puedan tener estos habitantes de estas zonas rurales. Pero pareciera que a quienes ostentan el poder a veces se les olvida que esas personas existen y no le llevan esa asistencia necesaria
para que también se desarrollen económicamente. Aunque ellos lo hacen en una escala inferior porque hay mucha comercialización, mucho intermediario, y eso hace que ellos vendan a unos precios irrisorios y el intermediario es el que se lleva la ganancia que pues no hace sino transportar. El trabajo duro lo hace la población rural. Pero eso es parte de el quehacer de los grupos poblacionales y es muy difícil poder trastocar esos ciclos ya creados de lo que es el mercadeo y la parte intermediaria. Es que, por ejemplo, aquí en Colombia estamos, hace poco comenzó un incremento de los productos del campo y muchas personas dicen, no, qué caro está todo, pero no nos estamos dando cuenta que primero los insumos han subido y segundo, la mano de obra, perdón, los intermediarios son los que están encareciendo nuestros productos. Mi familia posee un supermercado en una zona de Colombia y el intermediario se estaba ganando por caja de tomates, se estaba ganando 40.000 pesos. A los productores se lo estaban pagando a 22.000 y al llevarlo al supermercado nos lo ponían a 62.000. Entonces, nosotros creemos que los que están, digámoslo así, ganándosela es la gente del campo. Sí, pero resulta que si uno va a ver a la gente del campo, ellos no están logrando tener ni el mínimo rendimiento, que en un punto, en esa zona donde se produce el tomate, decidieron botar el tomate antes de dárselo a un intermediario. Pues una asociación de comerciantes que mi hermana lidera en esa zona del país decidió contactar directamente con los productores para así resarcir un poco el daño que nosotros mismos les hacemos. ¿Por qué? Porque es que lo que ellos invierten no lo están sacando ni siquiera en sus gastos. Entonces son los intermediarios los que en sí se están quedando con esa parte del dinero. Claro. Y hacia allá es donde tienen que apuntar las políticas públicas de asistencia técnica, técnica contable, técnica de siembra y aprovechamiento de mercadeo, porque ellos son los que, como bien lo decía Joana, son los que menos se benefician y son los que concentran el mayor esfuerzo para que eso se dé. Y muchas veces obtienen unas ganancias muy ínfimas con respecto a lo que gana el intermediario, y que son los que vienen a encarecer todo esto. Entonces, eso, fíjate cómo se mueve la economía, ¿no? Allá en Colombia suben los rubros agrícolas y suben todos los productos. En este caso, en Venezuela, entonces, como los precios nuestros ahora están por debajo, ahora se va con otro elemento que se conjuga dentro de lo que es la geopolítica, que es el contrabando. Entonces, los productos nuestros se van. Sí, por ejemplo, por decir algo, el aguacate acá costaba 2.000 pesos, porque ahora nosotros hablamos en pesos. 2.000 pesos el kilo. En este momento está en 12.000, en 14.000, porque no hay aguacate. Todo el aguacate se está yendo hacia allá. Y ese es precisamente los movimientos que se dan desde el punto de vista poblacional territorial. Y es la desigualdad que se da. En las agendas diplomáticas, siempre llevan como bandera buscar la manera de cómo minimizar el impacto de las economías para que no se genere pobreza. Ahora, ¿cómo nosotros lo analizamos en este punto cuando los rubros suben y los sueldos siguen siendo los mismos? Cuando los niveles de ganancia se reducen. Entonces, hay unos factores que hacen que también las condiciones de vida de los pobladores vayan mermando. Eso significa que vamos a tener desnutrición, vamos a tener problemas de salud, incluso no alcanza para llevar a los niños a la área escolar y lo vamos incorporando al trabajo diario. Y eso es lo que estamos observando, cómo cada día hay menos escolaridad, hay menos estudiantes allí. Y eso es un factor que va a contribuir al desequilibrio social, al desequilibrio económico y a incrementar la pobreza, porque vamos creando más cinturones de miseria, vamos creando más gente con escasos recursos y eso no es beneficioso para la economía de un país. Pues en ese sentido estamos nosotros
o los países multipolares tratan de hacer agenda para ver cómo reducen la pobreza. Eso no quiere decir que van a desaparecer la, la pobreza, sino que sencillamente minimizan el impacto que pueda darse, como en este caso que hablamos de los insumos, de las de los elementos que necesitamos para producir. Entonces, suben eso, suben el transporte, por lo tanto, el producto no lo puedo subir porque no me lo van a comprar. Entonces, la idea sería eliminar el intermediario y llevarlo directamente del productor al que vende. Ese sería el ideal en un país ideal, pero es que resulta que nosotros vivimos en un país donde la política, o sea, la parte esa de geopolítica se mueve tanto desde el hogar en adelante. Hace un momento cuando usted decía que le debíamos que suministrar o primero llenar los vacíos nacionales, resulta que eso viene desde los hogares, porque si usted está produciendo, usted le dice, no, véndalo todo, y no pasa, si no queda para la casa, no, véndalo todo. O sea, estamos primero surtiendo el exterior antes que el interior. Y eso viene desde los hogares. Entonces es una política que ha llegado a cada hogar donde ha afectado la forma de pensar de cada hogar. Si el país exporta todo, si el país se lleva todo, ¿por qué no lo voy a hacer yo en mi casa? Resulta que nosotros tratamos de exportar cacao, tratamos de exportar café, tratamos todo lo que tengamos, exportamos energía, lo que sea. Y vamos a ver los sectores. En Colombia hay una represa que se llama Hidrosogamoso, la cual fue vendida a Canadá exportando energía. Alrededor de Hidrosogamoso hay luz. No hay luz, porque yo trabajaba en esa vereda y no había luz. Entonces, sacamos las cosas para decir, no, Colombia es un productor, Colombia a nivel nacional lo estamos posicionando, a nivel internacional lo estamos posicionando de tal manera. Y Colombia, ¿cuántas partes de Colombia no tienen luz? ¿Cuántas partes? Y los que la tenemos la pagamos bien cara. Y las que las tenemos la pagamos bien cara. Entonces, yo me voy por la idea de Hidrosogamoso. Exportan luz, pero la vereda Sogamoso no tiene luz. Contradictorio. Sí. Bueno, y así. Entonces nosotros tratamos de hacer una política internacional donde nos vean, porque queremos generar es una política visual, más no una política interna que beneficie a los que debemos que beneficiar. Claro. Fíjense que cuando se comienza a trabajar con la geopolítica, el inicio fue la relación que existe entre el territorio y los asentamientos poblacionales. Pero posteriormente los estudiosos dijeron, ajá, ya va un momento, pero ¿quiénes son los que dirigen la economía de los países? Hay un poder, ahí sí hay que involucrarlo como uno de los elementos, factor de cambio de la geopolítica. Entonces meten a los gobiernos. Y lo que tú dices, si el gobierno no implementa las políticas públicas adecuadas, ¿verdad? Donde lo primero que hay que solventar, hay que solucionar, hay que generar las políticas adecuadas para que se desarrollen estas áreas. Y si yo voy a producir electricidad, voy a exportar, es porque tengo un exceso de producción de electricidad. ¿Por qué no primero cubro mi mercado interno, satisfago las necesidades de mi pueblo, que es el que me lleva a mí al poder, ¿verdad? Y soy el representante, pero entonces vivimos es de números, estadísticas inventadas, creadas, porque si vamos a ver, entonces se va a reseñar desde el punto de vista internacional la exportación de electricidad, y entonces muy bien, hasta nosotros le compramos electricidad a ustedes. Sí, qué bien, qué chévere, pero ¿cuántos tienen allá? Entonces se quedan sin luz. Y el factor en cadena que se genera el no tener electricidad, porque no podemos tener productos predecederos, no podemos tener una economía sana, saludable, de progreso, porque como si nos hace falta un factor que es la energía, y estamos haciendo arcaicamente, retrógradamente, procesos que pudieran ser mejor con la electricidad. Entonces,
como bien lo decías tú, es un elemento para estudiar, es un elemento ¿Y cómo hacer nosotros para transformar eso? ¿Cómo haríamos? Bueno, estudiarlos, proponer y a ver si llegáramos a tener ese acceso a presentar esos proyectos y que se nos escuchara, ¿no? Pero el poder es una cosa seria porque bien lo dijo alguien por allí, los gobiernos son de intereses, totalmente. Entonces es quítate tú para ponerme yo, pero yo voy a colocar mis intereses de por medio. Me satisface yo como egocentrista del poder y el entorno se va a beneficiar también. Y el pueblo verá qué hace, cómo resuelve. Y es lo que tenemos que revertir. La otra circunstancia, desde el punto de vista del poder, que a veces quienes ostentan el poder no tienen el conocimiento. Y al no tener el conocimiento, no tienen sensibilidad social. Y al no tener sensibilidad social, la conciencia les juega mal. Porque no van a tener, no se van a poner en esa empatía de lo que siente el pueblo o lo que siente la gente que está del otro lado, que es el pueblo. Entonces, por eso es importante dentro del mundo de la geopolítica ver en qué situación estamos. Si estamos en desarrollo, estamos en vías de desarrollo o estamos sin desarrollo, para no decir que subdesarrollados, porque eso suena como muy feo, ¿no? Vamos a decir, estamos así como ausentes de desarrollo. Eh, en nuestros países cuesta mucho porque somos países de una data nueva y hemos obedecido a intereses internacionales que a veces o hasta ahora lo estamos viendo a través de estos estudios, cómo las grandes naciones tienen sus intereses en estas naciones pequeñas económicamente y logran dominarnos a través del consumismo. Por eso se han dado una serie de proyectos que buscó la manera de mejorar esto, como el proyecto TUNE que se hizo para en aquel entonces la Comunidad Económica Europea, que era para homologar la moneda, homologar los estudios, de tal manera que usted se pudiera desplazar de un país para otro sin ningún tipo de restricción. Y se hizo otro proyecto Tuning para América Latina que fue difícil. Sí, los países de Europa, Asia, Oceanía, tienen dificultades, ¿verdad? Y hasta llegan a tener guerras. Imagínense, los nuestros son un tanto complejos también. Y eso se va a reflejar en las costumbres, en las tradiciones, en las creencias, en las culturas, en las religiones, porque entran una serie de factores estables y otros que no son estables dentro de lo que es el mundo de la geopolítica. Muy bonita la asignatura, muy bonita la materia y nos lleva para reflexionar acerca de cuáles son los disfraces de la política. ¿Qué hay detrás de esa política? ¿Se podría llamar política o ese término todavía no lo alcanzamos a través de las acciones que hacen los representantes del poder? Entonces, son preguntas para analizar y poner en práctica la reflexión. Dígame, Lenis. No, usted disculpe, profe, lo que pasa es que he tenido problemas con el audio del computador. Ah, está muy bien. Entonces, la verdad que mi opinión es que la geopolítica me parece una materia muy interesante y muy bonita porque ella está vinculada con todo, con nuestra economía, el factor político, la humanidad, todo, y se lleva en todas partes, tanto en la educación, y usted sabe que ahorita mismo los políticos nuestros, realmente ellos están, no para brindar la política ante las necesidades de una comunidad, sino prácticamente parece que es como para beneficio propio. Es lo que estamos viviendo actualmente. Sí. Bueno. Se nos olvida que somos representantes del pueblo, ¿no? Y Sí, sí, sí. que somos... ¿Cómo es? Y lastimosamente es la realidad
que no hay política, sino puro politiquero. Y generalmente esas personas que están aspirando a la política no tienen la debida preparación ni el conocimiento. Ello es para algo particular, para beneficio propio, pero para una sociedad no. Sí. Eso es lo que estamos viendo. En, Actualmente en Colombia también estamos viviendo lo mismo. en alguna oportunidad Llámese de derecha, llámese de izquierda, llámese de centro, lo que sea, pero estamos viviendo lo mismo. bueno, Y la verdad, como dijo la compañera, en lo del servicio de la luz que estamos exportando, sí, prácticamente se exporta porque trata de que Colombia sea mejor vista a nivel, más que todo se preocupa por lo internacional, por su imagen internacional, que por las necesidades propias de su pueblo. Eso es lo que estamos viviendo. sí. Gracias, profe. No, de nada. Sigue y siguiendo con tu discurso, incluso para los personeros del gobierno, hay sectores del área rural que ellos no saben ni que existen. O sea, no tienen ni idea que eso funciona por ahí. Nunca han ido a visitarlos para ver en qué condiciones viven. Porque los representantes de gobierno se instalan en la capital de los países y todas las decisiones y políticas públicas las crean y las ejecutan desde de la capital. Y no es lo mismo hacerlo desde una oficina que ir in situ a recoger las evidencias que se puedan tener allí. Son muy pocos los representantes del gobierno que van a las localidades para ver cuáles son sus necesidades, porque vivimos de la mentira, vivimos del populismo, vivimos, y cada vez menos, cada vez se acentúa más la ausencia de los gobernantes en las áreas que están pobladas, y es lo que tenemos que buscar revertir. Así que nosotros podemos lanzarnos a alcaldes y a gobernadores para cambiar esos esquemas, pero a lo mejor llegamos allá y también nos atrapa el sistema, porque eso es un mundo, una cápsula donde por muy bueno que usted sea, siempre va a tener esa tendencia. Lenis, buenos días. Ah, ya estamos. ¿Finalizaste? Sí, profe. Está muy bien. Ah, es ¿Me que, escucha? mira, tú estás haciendo Sí. política porque dejaste la silla vacía. Lo que pasa es que tengo problemas con el audio, entonces al hablar allá se crea un eco, un ruido, entonces por eso me trasladé. Perfecto. De la silla vacía, profeta. Pero de eso se trata, que las políticas públicas sean analizadas de una manera muy directa y consona con la realidad. Y eso es lo que la geopolítica brinda, esas oportunidades de conocer todos estos indicadores que tienen que ver con la edad, con el sexo, con las creencias, con los valores, con las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad. Fíjense que en estos momentos en que nosotros estamos viviendo lo de la pandemia, que ya tenemos 2 años, se ha habido trastocada la geopolítica en el mundo. En primer lugar, porque las economías se restringieron a través del aislamiento que se ha tenido que tomar, una política pública de la salud que los gobiernos tomaron para evitar el contagio masivo de este virus, que es un virus creado por el mismo hombre a través de la ciencia y la tecnología. Nosotros mismos buscamos los males, como dicen por allí. Y eso ha hecho toda la vida un daño. Claro, eso tiene un trasfondo porque eso tiene que ver con las industrias farmacéuticas, igual que las guerras se propician para que la industria armamentista tenga su negocio, y todo es un negocio, todo es un capitalismo desmedido, salvaje, que no es que sea malo, pero sí tenemos que tener un capitalismo más humanizado, más hacia la población, más hacia la educación, hacia la salud. Porque lo decía por allí, la salud y la educación son los pilares fundamentales del desarrollo de una nación. Por lo tanto, necesitamos gente sana y necesitamos gente con conocimiento, porque el conocimiento es lo que mueve. Así como nosotros los estamos analizando acá, es una pequeña muestra de lo que es el conocimiento. Y si nosotros adquirimos conocimientos, adquirimos algo que se llama conciencia, sensibilidad ciudadana,
comenzamos a ser mejores ciudadanos, mejores personas. Por lo tanto, hay que buscar siempre los espacios donde podamos nosotros interrelacionar todos estos factores y poder hacer que la geopolítica se haga efectiva. Bueno, mis queridas estudiantes, aventajadas e inteligentes jóvenes, hoy quería hablarles un poco de estos factores que confluyen desde el punto de vista de la diferenciación entre las zonas rurales, las zonas urbanas, lo importante que son las informaciones que podemos recabar en estas diferentes áreas de la población para tomar las políticas públicas adecuadas, sobre todo en nuestro caso a nivel educativo, porque la educación es la que va a hacer que nuestros países progresen, que nuestros países tengan una mejor visión de lo que es el mundo y lo podamos comprender y que ya entremos en una escuela de paz, de verdad, que entremos en una sociedad con una integridad pacífica bien acentuada, internalizada y para el bienestar de todos los pobladores de nuestros países. En este caso, Colombia, Venezuela y los países que están alrededor. Bueno, siempre a la orden y vamos a estar intercambiando estas conversaciones que son agradables porque nos benefician a la hora de nosotros también trabajar con los jóvenes en los diferentes escenarios educativos donde nos desempeñamos. Hay que crear conciencia para la paz, hay que crear conciencia que tenemos que desarrollar nuestro país, que si nosotros no tenemos desarrollo económico, por lo tanto no vamos a saber preservar el ambiente y menos tener bienestar social. Que tengan un feliz fin de semana y que todo les pase bonito, que Dios les bendiga, les siga conservando y hasta la próxima. Gracias, profe. Igualmente, doctor. Cuídense mucho. Gracias, igualmente.